Muy buenos días, bienvenidos a Gran Vía. Hoy en la tertulia política nos acompañan representantes del Partido Popular y de Caballas, y luego hablaremos sobre el Día de África. Antes de nada, como siempre, un repaso a las portadas. Rajoy, empezamos por el país, como siempre. Rajoy agita el debate sobre la educación como arma electoral. El presidente en funciones asegura que la izquierda pone en peligro la enseñanza concertada. Y el PSC entra en el gobierno de Barcelona para salvar a Colau. El líder socialista en el ayuntamiento, Jaume Collboni, advierte de que han llegado para trabajar, ser leales y exigentes. Pasamos al mundo. Rivera acusa a Podemos de venderse al chavismo. El líder de Ciudadanos culmina su visita a Caracas con un duro ataque a Iglesias. Ellos venían aquí a buscar dinero y formación. Otros venimos a ayudar a los que han hecho sufrir Maduro. Venezuela se desprendió del 16% de sus reservas de oro en 3 meses. Y el PP endurece el tono contra los jueces, tras ser inculpado de nuevo. El juez de la Mata cree que el partido se lucró con la red de corrupción atribuida al alcalde de Boadilla. Y pasamos al Faro de Ceuta. El TSJ dictamina que una policía nacional fue cesada por discriminación. El máximo tribunal andaluz obliga a la readmisión en el puesto de trabajo que tenía. La sentencia señala que las razones estuvieron relacionadas por su condición de mujer. Y Educación quiere que los colegios públicos puedan competir con los concertados. Pasamos al pueblo de Ceuta. 7 años y medio de cárcel para el sargento que disparó a un joven por celos en 2014. La Audiencia Provincial ha condenado al acusado por un delito de intento de homicidio por disparar contra la pareja de su exmujer en el polígono. Y Caballas asista a trasladar los aparatos técnicos del helipuerto. Ceuta al día. La Comandancia General de Ceuta mostrará a la sociedad este fin de semana en la Marina sus medios más significativos. Habrá algunas exhibiciones de bandas de guerra y escuadras de gastadores, demostraciones caninas, de desactivación de minas y explosivos y otras actividades de entretenimiento para los más pequeños. La exposición se inaugurará este viernes a las 6 y se clausurará el domingo a primera hora de la tarde. Y 7 años y medio de cárcel para el militar que tiroteó al novio de su expareja en el polígono. Y por último, Ceuta Actualidad. Un preso se escapa de los juzgados y es detenido horas después en el Paseo de la Marina. Y la Feria del Libro de Ceuta rinde tributo a Miguel de Cervantes, con actividades para niños y adultos. Pues hasta aquí repaso las portadas, hacemos una pequeña pausa y comenzamos ya con la tertulia. Hasta ahora. Empezamos la primera parte de la tertulia hablando de asuntos nacionales. Vamos a presentar a los invitados por parte del PP. Manal Mohamed, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Y Marayadi de Caballas, buenos días. Buenos días. Pues tenemos que empezar a hablar de los debates que vuelven a centrar la actualidad y ese cambio de opinión del Partido Popular. Manal, por un lado, hace las elecciones del 20 de diciembre, quería un debate cara a cara con el PSOE porque consideraba que era el líder de la oposición, Pedro Sánchez, y sin embargo ahora lo que pretende es un debate a 4. Claro, evidentemente porque ahora mismo el espectro político ha cambiado. Nosotros desde el Partido Popular siempre hemos atendido a todo tipo de debate cara a cara y desde la época de Felipe González y de José María Aznar hemos asistido a todo tipo de debates con el líder político de la oposición, pero en este momento el espectro político ha cambiado desde el 20 de diciembre y ahora mismo entendemos que en el Parlamento ya hay más representación, hay más líderes y entonces por eso hemos solicitado un debate cara a cara pues, con los 4 líderes políticos, son Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. O sea, Mariano Rajoy estaría en ese debate a 4. No, y aparte que se están negociando ya, se están intentando cerrar ya pues ese tipo de debate con las diferentes cadenas de televisión. También llama la atención porque hace justo unas semanas en una entrevista a Mariano Rajoy que se le hizo en la cadena SER, decía que él realmente no le gustaban los debates, por eso ha llamado mucho la atención el hecho de que ahora... Pero siempre ha asistido a todo tipo de debate y lo hemos visto en las últimas elecciones que con Pedro Sánchez asistió, pero que en ese debate se vio que el insulto era lo que de Pedro Sánchez lo que estaba por encima de todo y entonces para ir a un debate a que te insulten pues mejor no ir. Y entonces ahora mismo, pero aparte es la pluralidad dentro de las Cortes, dentro del Parlamento, ahora mismo hay 4 líderes políticos y entonces hemos solicitado, Mariano Rajoy ha solicitado que sean con esos 4
4 líderes políticos, y eso no es una negativa a no debatir, porque al final estás debatiendo cara a cara con los diferentes líderes políticos y estás transmitiendo tu programa a todos los ciudadanos, que en definitiva esa es la finalidad, que los ciudadanos entiendan el programa que tú vas a llevar a unos comicios y las propuestas que tú tienes para sacar y para salir adelante en España. Marc, ¿qué opinas de ese cambio de tendencia del Partido Popular? Me hace gracia, la verdad, sinceramente, porque el Partido Popular juega siempre a la confusión. Juega a la confusión y se aprovecha de un elemento que desgraciadamente se ha consolidado en nuestra cultura política, que es el del olvido y la miopía. Y digo olvido porque la gente no se acuerda de cómo se han desarrollado los debates en el pasado, de las trabas que han impuesto, de las dificultades técnicas que han trasladado, en este caso, los medios de comunicación para poder cerrar los distintos debates, la presencia o no de Mariano Rajoy en los anteriores comicios en cuanto a los debates televisivos, la representación en los medios de comunicación. Pero eso tiene una explicación, creo yo, objetivamente hablando, ya sin entrar en el debate político y puramente ideológico entre las distintas facciones y distintas formaciones políticas. Y es el siguiente: nadie puede decir o puede manifestar que está dispuesto a realizar un debate, sencillamente porque no puede o no sabe. Hoy por hoy ya no estamos hablando de unos debates como por ejemplo a los que has hecho referencia, ¿no? Los famosos debates entre Felipe González y José María Aznar, en los que se pactaban las preguntas, se pactaba el tiempo, se pactaba hasta la respiración e incluso la temperatura, se pactaba absolutamente todo. Hoy por hoy la nueva política nos exige pues un debate abierto, un debate donde realmente tú puedes demostrar tu capacidad de debate, tu capacidad de conocimiento y de contenido y de alternativa en cuanto a propuestas. Sin embargo, cuando vemos los políticos de la vieja política, lo que vemos es que van con un guión cerrado, que cuando sales de ese guión se pierden. Y eso, pues, con temor a que le juegue una mala pasada, supuso que, en este caso, Mariano Rajoy cediera y fuera en su lugar la vicepresidenta primera del gobierno. Estratégicamente inteligente, ¿por qué? Porque llega a ir Mariano Rajoy y habría hecho el ridículo de su vida. Claro, por eso cuesta imaginar ahora a Mariano Rajoy participando en un debate a 4, ni más ni menos, con Pablo Iglesias, que no solamente a nivel televisivo, sino también el trasfondo académico. No olvidemos de que es una personalidad, es un político que viene de la universidad, que viene de la academia, por lo tanto tiene una capacidad de retórica, una capacidad de dialéctica y una capacidad de debate incuestionable. Albert Rivera también, los que conocen un poquito el pasado profesional y formativo de Albert Rivera saben que también ha desempeñado y ha desarrollado esas funciones. Pedro Sánchez, a pesar de las observaciones que pueda tener sobre su estilo, también viene de la academia, tiene digamos, desarrollada ese debate. Sin embargo, por ejemplo, Pedro Sánchez cae en el error de cerrarse a un guión y a unas líneas determinadas, cosa que denota también la diferencia de cultura política entre lo que sería la Europa avanzada y la Europa aún tradicional, de la que formamos parte como España. Y es el siguiente: tú ves un debate televisivo en Holanda o en Bélgica o en Reino Unido y evidentemente la informalidad y el carácter directo de debate y de choque es notorio. Sin embargo, aquí en España aún estamos anclados en aquel modelo viejuno de preguntas cerradas, esto sí, esto no, vamos a ir por bloques. No, eso ya ha pasado y además la gente exige algo diferente, algo novedoso. De hecho, fue muy criticado el cara a cara, pero el que presentó el último Manuel Sánchez Vidal, fue muy criticado el formato también. La gente lo que exige es claridad. Antes la compañera ha hecho referencia a los programas electorales. Me hace gracia, sinceramente. El Partido Popular que se presentó a unos comicios con un programa electoral, ganó unas elecciones con un programa electoral y acabó cumpliendo totalmente lo contrario de lo estipulado en su propio programa electoral. Militantes del Partido Popular lo manifiestan, no solamente desde la oposición o desde fuera del arco parlamentario. Y realmente la gente, hoy por hoy, sí que ha evolucionado un poco. La crisis, las cosas buenas que ha traído, para salvar algunas cosas buenas, es que el interés en la política ha aumentado. No solamente ha aumentado, sino también el conocimiento sobre la misma ha aumentado. La gente ya no se le puede decir cualquier cosa, y en las grandes ciudades eso se nota. Los movimientos alternativos surgen precisamente el rechazo a la vieja política, y eso se está notando. Y evidentemente los medios de comunicación juegan un papel fundamental, y aquí, en ese debate a 4, yo lo veré encantado, como he visto todos los debates. Me gustaría ver realmente, si va Mariano Rajoy, qué línea argumentativa va a seguir, porque realmente números para que le machaquen no faltan. Yo
números que han servido para sacar al país de la situación en la que estaba, de la recesión, del crecimiento económico negativo. España ha salido de la recesión y del crecimiento económico negativo. El crecimiento económico negativo que teníamos anteriormente, a día de hoy no lo estamos teniendo. España. Evidentemente que en estos 4 meses, de parálisis total, en el que tanto Pedro Sánchez and company han estado ahí intentando formar un gobierno que no lo han formado porque han suspendido en todo, porque es que en ningún momento han podido por lo menos intentar sentarse encima de la mesa y dejar de un lado sus intereses personales por el bien común de la ciudadanía. Por el bien del Partido Popular. No, por el bien común de la ciudadanía. A mí me gustaría que le dijeras, mirando a la cámara, me gustaría que mirases a la cámara y le dijeras al 1,5 millón de familias desahuciadas, al 40% de pobreza, de exclusión social, de desigualdad, de paro juvenil, a toda esta gente, mírale a la cara y dígale: ustedes ya no están en recesión, ya no están en crisis económica, España está salvada. Dígale a esa gente. Vamos a dejar que termine Manal y ahora continúas tú. Exacto, los datos están ahí. Gracias a Dios, a día de hoy hemos salido de la recesión. Y hemos salido de ese crecimiento negativo que teníamos, que nos comía de una manera que nos dejaron a más de 4 millones de desempleados en este país. Los últimos datos del Producto Interior Bruto es cierto que corroboran lo que estás diciendo, no tanto el déficit, porque es cierto que también... Pero claro, estos 4 meses también han ido en declive. Se ha incumplido el objetivo y de hecho se está hablando de la multa que puede imponer. Claro, por eso era importante el formar un gobierno urgente para que toda esa situación no se nos viniera abajo. En estos 4 meses que hemos estado parados sin tener un gobierno, el país evidentemente que ha estado parado totalmente. Su economía ha estado muerta y Europa ya nos estaba avisando de que esto se tenía que terminar. Y a día de hoy, por eso no estamos viendo que vamos de camino a otros comicios electorales. Unos comicios electorales que a nadie les gusta, evidentemente, porque es para la ciudadanía y para el país, que es importante, que es lo que no importa realmente al Partido Popular, la ciudadanía y el país, no nos favorece. Evidentemente, tú como oposición me vas a decir eso, pero los datos están ahí. Los datos están ahí. Y a día de hoy, en estos últimos, quitándonos estos 4 meses que han sido nefastos, porque Pedro Sánchez lo ha hecho malísimamente, no ha podido formar gobierno, aun sentándose con los 3, porque a nosotros siempre nos han negado en que estemos en esa comuna, nos han negado desde un principio el que el Partido Popular formara parte de ese intento de conformación de gobierno, se nos ha anulado. No han hecho nada. Ahí estamos, en unos comicios, el día 26 de julio, unos comicios que ahora mismo son importantes para el Partido Popular y entendemos que esos comicios van a ser fundamentales para poder crear un gobierno, formar un gobierno y que sigamos en la senda del crecimiento. Manal, sabes que no tienes razón. Y te digo el porqué. No, pero que tú lo dices, no tengo razón. No, fíjate, vamos a ir por partes. En cuanto a los datos, a mí me gusta hablar con argumentos y con números sobre la mesa. Y con números oficiales, para que luego no se diga de que el tal centro de estudios o el tal think tank es afín a tal formación o a tal orientación ideológica. Vamos a hablar con números del INE, con números de Eurostat, con números del Fondo Monetario Internacional, con números del Banco Mundial, con números de las principales instituciones de rating a nivel internacional, que lo que destapan es lo siguiente, que España es un país bloqueado y colapsado económicamente. Colapsado económicamente que, a pesar de las medidas de recortes y austericidio que emprendía el Partido Popular, en lugar de sacar la cabeza, lo que ha hecho ha sido... Reformas. Reformas. Yo te voy a responder, he respetado tu turno de palabra. Sí, vamos a ir por partes. Más de 1,5 millones de familias desahuciadas. Esa es la respuesta del gobierno del Partido Popular. La desigualdad, la más alta a nivel europeo, se registra en España, desigualdad entre las clases sociales. Un número en este sentido, la diferencia de esperanza de vida entre el que vive en un barrio, por ejemplo, de la parte alta de Barcelona y un barrio popular de la misma capital, Condal, es de más de 10 años. Y eso se debe precisamente a los recortes que se dan en la sanidad pública, se debe a los recortes en las prestaciones y servicios sociales, se debe al machaque al que se ha expuesto la mayoría social de este país. Estos números que digo no me los invento, los puedes consultar en el Subdesarrollo Social de España de Vicens Navarro. Por otro lado, hay otro dato, el dato del paro juvenil. España sigue registrando el paro juvenil más alto de Europa. España sigue registrando hoy por hoy, desgraciadamente, y además un número insultante, la pobreza infantil más alta de Europa, entre ellas Ceuta. 12.000 niños hoy por hoy en Ceuta no pueden disfrutar de 3 platos calientes encima de su mesa cada día. Esa es la salida de la crisis del gobierno del Partido Popular. Otro número, el paro juvenil, la inmigración.
Señores, el capital humano que se ha visto obligado a abandonar España porque no había alternativa, el capital humano que se ha visto y que ha sido aceptado en universidades de prestigio internacional como Princeton, en Estados Unidos, cuando se le han negado becas en España, es un ejemplo de la política económica y social que ha emprendido este gobierno. Números no nos faltan, pero es que además hay otra parte que es importante destacar aquí, y es el Partido Popular. ¿Por qué se autoexcluye? No se autoexcluye, perdón, ¿por qué se margina el Partido Popular? Yo estoy a favor de esa marginación. Escúchame, yo estoy a favor de que el Partido Popular quede apartado. ¿Por qué? Quede apartado por Gürtel, que quede apartado por Púnica, que quede apartado por Pokémon, que quede apartado por los numerosos casos de corrupción en el Levante y en el Mediterráneo, por los casos de corrupción que hasta la fecha se están destapando. La Caja B, Bárcenas, Naseiro. Hemos sido el único partido que hemos hecho una reforma anticorrupción. Por la multa a Maroto, por la multa por los papeles de Panamá, por la lista Falciani, por todo esto, por robar y sacar el país. Sí, el Partido Popular debe de quedarse apartado para iniciar una regeneración. Porque es cierto, no todo el Partido Popular es una formación corrupta. No, pero una parte importante vamos a dejar que intervenga corrupción. Manal. Si te pido un poco más de brevedad en esta intervención porque tenemos que hablar de otro tema. El Partido Popular ha sido un partido, el partido lo que ha sido el primero que ha planteado una reforma anticorrupción, y desde el principio el Partido Popular, su postura era: todas las personas que estuvieran imputadas en un caso de corrupción que fueran eliminadas del partido. Y así ha sido, que han sido suspendidas, mientras que tienen caso abierto han sido suspendidas, muchas de ellas han sido suspendidas. Pero no hablemos de temas de corrupción solamente en el Partido Popular, solamente en el Partido Popular, porque todos los partidos han tenido corrupción, el PSOE, Ciudadanos... Maroto ha sido condenado, ¿por qué no? Todos. Y Rita Maestre también ha sido condenada. ¿Y qué hace ahí? ¿Y qué hace ahí? Evidentemente. ¿Qué hace ahí? Pero que te digo, Maroto a día de hoy no tiene una sentencia firme todavía, porque está recurrida. Por lo tanto, hasta que haya una sentencia firme, a Maroto evidentemente... Por lo tanto, ya no es cuestión de estar imputado, sino tiene que haber sentencia firme. No, evidentemente, y juicio abierto, juicio oral abierto y sentencia firme para que, desde el Partido Popular, decir, pues nada, señores, se suspende de militancia a esta persona. Y hemos sido uno de los partidos, los primeros que hemos dicho que todos los que tengan un caso abierto de corrupción y estén implicados en casos de corrupción, pues señores míos, que se vayan. Contra el argumento del Partido Popular no debería presentarse a las elecciones. Bueno, lo mismo, te pido también más concreción en esta intervención. No, en tal caso el Partido Popular no debería presentarse a las elecciones. Estamos hablando de que por primera vez en la historia un partido político es imputado. Por primera vez en la historia de España, un partido que ha gobernado este país se le va a embargar la sede, como no pague una sanción de más de 1.200.000 euros, si no me equivoco. Ojo, estamos hablando de un partido en el que la tesorería ha sido manchada por corrupción desde la refundación del Partido Popular en el 89, del paso de la Alianza Popular a Partido Popular hasta la fecha. Una tesorería que ha sido manchada con cajas B y sin embargo nunca ha habido responsabilidades políticas. No ha habido responsabilidades políticas. Bárcenas, todo el mundo ha quedado abiertamente claro y con argumentos y con documentos de que el Partido Popular ha existido. Es más, se le está sancionando al Partido Popular por esa supuesta caja B. Y este partido no rinde responsabilidades políticas. El máximo responsable político del Partido Popular no es ni más ni menos que el presidente del gobierno en funciones, don Mariano Rajoy. Y este señor y toda su cúpula deberían de haber dimitido en bloque. Señores, estamos hablando de la principal formación política de hoy por hoy que está gobernando el país, que está manchada de corrupción, señores. Granados cada día nos salen, digamos, parte del secreto de sumario que nos dejan con la cara de póker. Decimos, pero señores, aquí ha habido una connivencia y una corrupción sistemática en este país, con la connivencia del poder fáctico, desde el gobierno hasta las demás instituciones, ya sean autonómicas o municipales. Y sin embargo le decimos al pueblo español, oiga, confíen en el Partido Popular. Señores, aquí ha habido una corrupción sistémica, repito, y además cutre. Es que además ya no estamos hablando de una corrupción sofisticada, jurídicamente preparada, jurídicamente protegida, encubierta, como podemos los famosos casos de corrupción que se destapan en la. Es que en España ha habido una corrupción cutre de maletines y de bolsas de basura. Señores, y ojo, yo esto lo digo porque realmente sí, hay gente válida en el Partido Popular, eso no se puede negar. Es contradictorio lo que está diciendo ahora mismo. Pero el Partido Popular necesita de una regeneración inmediata. Necesita claustrarse y tenemos que pasar a otro asunto. Te pido 30 segundos, Manal, porque tenemos que hablar de... lo que acabas de decir. Tú has dicho ahora mismo que el Partido Popular tenían que dimitir en bloque y ahora mismo estás diciendo que hay gente válida dentro del Partido Popular y estás diciendo que el Partido Popular...
Muchísimas gracias, yo te agradezco que tú ¿Y no te consideras corrupta como Bárcenas? No, porque no me he metido, Por eso mismo. no hay ninguna imputación contra mí de haber metido mano en caja, pero que te digo, pero los tú que hechos de un acabas de decir... corrupto. Manal, tenemos que hablar de más que asuntos. el Partido Popular no se podía presentar a unas elecciones, porque tenían que dimitir todos en bloque, porque es un partido corrupto. Pues por esa regla de tres, hablamos de Venezuela, Manal, hablamos... Manal, escúchame, Manal, Muad, escuchadme los dos. Manal, tienen casos de corrupción dentro de sus tenemos que hablar de Venezuela, de la importancia que ha adquirido en esta precampaña, ya lo advertí minutos antes de que empezara el programa de que esto podía suceder. Vamos a hablar de Venezuela, de esa visita de Albert Rivera que ha hecho y que ya ha concluido. Acto de campaña, estaba claro que él llegaba a Venezuela porque todas las encuestas no le están dando una posición adecuada, o sea, que a él le guste. Entonces eso es un acto de campaña, llegar allí, al aeropuerto, tener fans alrededor, que le aplaudan, micrófono, evidentemente eso era lo que quería. Y ahora mismo ataca contra Podemos, porque es el rival que tiene más cerca. Pero llamativo que con tantos problemas que tiene la sociedad española, precisamente estamos hablando de Venezuela. Pues por eso te digo, con todos los problemas que tiene actualmente España, que estamos en camino a unas elecciones, porque ha habido una ineptitud a la hora y una incapacidad y una irresponsabilidad a la hora de formar un gobierno. Y ahora tú, en vez de quedarte en tu país, defender tus propuestas, defender tu programa y solucionar un problema de corrupción que él tiene dentro de sus filas, se va a Venezuela. ¿A Venezuela? No lo entiendo por qué. ¿Por qué te vas a Venezuela? Si intenta quedarte aquí a solucionar tus problemas y luego te vas a Venezuela. Y si quieres quedarte ahí, te quedas. Pero lo que no entiendo, ¿qué estaba haciendo ahí? Yo lo he visto como un acto de campaña únicamente. Quería un baño de masas, el estar ahí, el poder arañar un poquito de votos para los comicios que nos encontramos dentro de nada, en un mes prácticamente, y poder mejorar dentro de esa escalonada a las Cortes Generales. En este caso, y sin que sirva de precedente, ¿estáis de acuerdo con Podemos, que también ha criticado la precampaña que está haciendo Rivera en Venezuela? Qué raro. Muad, ¿qué opinas de esa visita? Yo creo que por un momento Manel ha olvidado su afiliación política. Me sorprende, de ver, sinceramente, lo que acabas de decir. Precisamente el Partido Popular ha sido los que más han machacado con el tema de Venezuela. Es más, yo humildemente, en nombre del pueblo español, quiero dar la bienvenida a Venezuela como comunidad autónoma número 18. Hemos llegado a un ridículo absoluto. Hay gente que sigue anclada en aquel colonialismo trasnochado y asqueroso y rancio de la España, de Venezuela hasta Filipinas, desde el norte hasta el Sáhara. Seguimos anclados. Hay mucha gente, desgraciadamente, en este país que sigue anclada en esa mentalidad y en esa idea de un pasado absolutamente rancio y vergonzoso, manchado de sangre. Oiga, España sufre pobreza, sufre desigualdad, sufre hambre, señores. La imagen de ciudadanos españoles metidos en cubos de basura, buscando de qué comer, aguardando el turno para que cuando cierren los supermercados empiecen a husmear dentro de los cubos de basura para rescatar comida y poder comer y dar comida a sus casas. Gente que se ha suicidado porque ya no daba abasto, ya no llegaba, y ha llegado a un punto de desesperación brutal. A toda esta gente les decimos, oiga, España va bien, que decía José María Aznar, España va bien. Vámonos a Venezuela, vámonos a buscar la desigualdad que hay en Venezuela, vamos a criticar el autoritarismo que hay en Venezuela, vamos a criticar la corrupción que hay en Venezuela, vamos a acusar a Podemos de financiación ilegal, cuando el Tribunal Supremo ha archivado la causa en repetidas ocasiones, y aún así seguimos insistiendo en el tema. Ojo, la misma Venezuela a la que el Partido Popular le vendió armas, porque el gobierno de España vendió armamento al gobierno venezolano. Y no pasa nada. ¿Vendió armas a Chávez, sí o no? Las vendió. Estamos hablando de Ciudadanos. No, disculpe. No, es que estamos hablando de Ciudadanos. Yo hablo de derecha e izquierda. De Ciudadanos y de la importancia que ha adquirido Venezuela en esta precampaña. Es decir, aquí estamos hablando de lo siguiente. Ciudadanos no es más que una marca más dentro de este espectro, de este búnker y de este margen ideológico que hoy por hoy intenta mantener el poder a cualquier costa, aunque sea husmeando los asuntos internos de un país tercero. Señores, aquí estamos hablando de una cosa que distingue y destapa lo que realmente quiere hacer este gobierno. Se llama la Carta de Rajoy, la carta que ha invitado al poder fáctico europeo, comprometiéndose que una vez saliendo
elegido presidente del gobierno, va a continuar con la política de recortes, va a continuar con la política de ajustes, va a continuar con el austericidio de este país. Esto lo dijo ¿quién? Lo dijo Mariano Rajoy, presidente en funciones y líder del partido y candidato del Partido Popular. Señores, no es Venezuela, es Madrid, no es Venezuela, es Bruselas. No confundamos a la gente. Sin embargo, vamos a hablar del hambre que hay en Venezuela, vamos a hablar de la pobreza y del paro. Señores, vamos a centrarnos aquí. Cuando dices el paro, señores, ¿cuánto tenemos de paro en España? No hace falta, vamos a mirar nuestros propios datos. Es pues que el que habla de mejora, no, disculpe, porque realmente hemos llegado a un punto de desfachatez política sin precedentes en este país. Y la derecha es ejemplo y reflejo de esa desfachatez. Es curioso que en esta precampaña no se esté hablando tanto de ese desalojo del campo de refugiados de Idomeni, por ejemplo, que también es un tema bastante preocupante y que afecta directamente a la Unión Europea y, por supuesto, a España. Claro, nosotros desde el Partido Popular siempre nuestro apoyo ha sido claro a los refugiados y a plantear, a ser solidarios y ayudar en todo lo posible para esa entrada, eso sí, que siempre hemos defendido una entrada ordenada y organizada. Se está haciendo a cuentagotas, es cierto, pero bueno, por lo menos hasta julio se pretende que dentro de lo que es la responsabilidad, 586 sí, personas. 450, 500 personas, refugiados más que van a entrar al país. Siempre hemos defendido y apoyado esa entrada organizada y de manera responsable y dentro del marco de la ley. O sea, de eso de abrir las fronteras, nosotros no lo hemos apoyado, no lo hemos visto claro y siempre hemos tendido la mano a los países que realmente ahora mismo, como Grecia y Turquía, que son los que están recibiendo más refugiados de manera masiva, y a los países europeos también, que como Alemania también está, pero que siempre hemos mantenido nuestra solidaridad y nuestro apoyo a todos esos refugiados que al final vienen cada uno, cada familia viene con una historia, con unos problemas, de unos países en conflictos bélicos, de unas situaciones lamentables, de unas criaturas que no tienen ni para comer, una situación pues totalmente lamentable. Entonces, desde el Gobierno y el Partido Popular siempre hemos tendido la mano a que esos refugiados entren en cuenta gota, como acabas de decir, no te he dicho, de manera ordenada, pero recibirlos, evidentemente, y darles asilo. Bueno, cierras tú esta parte de la tertulia. No, vergüenza. Lo cierro diciéndolo alto y claro, vergüenza. Vergüenza de gobierno y vergüenza de política migratoria y de asilo. En este país se han empeñado mediante los medios de comunicación afines a consolidar la idea dentro de la opinión pública de que no es una crisis de refugiados, sino que es una crisis migratoria, cuando el régimen de asilo, normativamente y legislativamente, diferencia absolutamente del régimen migratorio y de extranjería. Sin embargo, aquí se ha intentado señalar a los refugiados como inmigrantes ilegales cuando no lo son. Son personas que huyen de guerra y que huyen de la muerte. Gente que se engloba perfectamente dentro de la Convención de Ginebra y de toda la normativa internacional al respecto. Sin embargo, en España nos hemos alardeado de solidaridad de los medios de comunicación, de discursos vacíos, cuando hasta hace nada habíamos recibido 14 o 18 refugiados. Vergüenza. Vergüenza cuando este país vende y sigue vendiendo armamento a las naciones colindantes del territorio del conflicto en Siria, que ese armamento acaba introduciéndose de otra manera a las facciones afines a esas naciones. Y cuando toca asumir la responsabilidad humanitaria, digo yo, humanitaria, no solamente política, humanitaria, de tender la mano, igual que nos pasó a nosotros en España con la guerra civil, igual que nos pasó en Europa con la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que hacemos es rehuir de nuestras responsabilidades éticas y morales y humanitarias para decir, estamos haciendo lo que podemos y queremos hacer el goteo. Señores, la crisis de refugiados lleva desde el 2011 existiendo. Los millones de refugiados en la frontera turca y dentro del territorio turco vienen desde el 2011. Estamos hablando de más de 5 millones de desplazados sirios. Estamos hablando de que un país como Siria, de 17 millones de habitantes, está totalmente devastado. Sin embargo, aquí en España nos limitamos a hacer discursos vacíos y sobre todo desde el... Sí, es un discurso vacío, porque a la hora de la verdad los números hablan por sí solos. Lo que dedicamos en armamento a exportar a esta gente es una vergüenza que se compare con los 18 refugiados que hemos recibido. Y esto es así, esto es una realidad. Pues hacemos una pequeña pausa, Maná, lo siento, pero tenemos que irnos a publicidad. Hacemos una pequeña pausa, como decía, y a la vuelta seguimos hablando de asuntos locales. Hasta ahora.
Seguimos aquí con la tertulia hablando de asuntos locales. Uno de ellos, Moat, una denuncia que ha hecho Caballas ha vuelto a cargar contra la situación de la frontera y Mohamed Ali, de hecho, fue uno de los afectados hace unos días y ha pedido específicamente un carnet de residente, sobre todo porque llega el Ramadán y la situación no va a dejar de empeorar. Voy a empezar por el final. Ayer leíamos en algún medio de comunicación que se ha intentado correlacionar los últimos colapsos en la frontera con la cercanía del Ramadán. Nos parece un argumento totalmente fuera de lugar y sin fundamento y sin rigor. O sea, ¿no creéis que la situación puede empeorar? No, a ver, el tema no es el Ramadán, el tema es que a partir del 15 de junio empieza la Operación Paso del Estrecho. Por lo tanto, aquí el Ramadán es meramente anecdótico que haya coincidido con la Operación Paso del Estrecho. Y además, más grave aún cuando esta situación ya ha pasado a ser rutina, no es una situación novedosa, sino que hace muchísimos años que la situación de la frontera es la que es, de colapsos continuos y de atascos continuos, y lo que es más grave, de retención de ceutíes al otro lado de la frontera que no pueden acceder a sus casas por el bloqueo constante de la frontera, tanto en el ir como en el venir. El último episodio ha sido el de hace creo que el fin de semana, si no me equivoco, cuando muchos ceutíes se han visto retenidos durante más de 3 horas, y creemos que esto es una situación ya extrema. No es la primera vez en la que pedimos medidas. No es la primera vez en la que exigimos el carnet de residentes y no es la primera vez en la que incluso hemos trasladado estas peticiones al delegado del Gobierno. Una vez más volvemos a solicitar una reunión con el delegado del Gobierno para trasladarle por enésima vez esta petición de todos los ceutíes, en las que independientemente del aspecto político, pues todos coinciden de que la frontera necesita de una solución inmediata. Por nuestra parte, Cabaes no lo limita solamente a la situación meramente de tránsito y de entrada de ceutíes y de viajeros y de turistas y de portadores en este caso, sino lo englobamos también con una visión totalmente holística, en la que incluimos también la remodelación inmediata del polígono del Tarajal, la adaptación del mismo y con ello toda la zona colindante desde la frontera hasta el centro, porque ya estamos hablando de que los colapsos ya llegan hasta el Morro, llegan hasta las murallas, por lo tanto no estamos hablando de una situación que se limita simplemente hasta la Almadraba, sino que Ceuta entera se bloquea, y eso se nota. Por lo tanto, creemos que por responsabilidad, tanto el Gobierno de la ciudad como la delegación del Gobierno deben de tomar medidas, y más que ahora mismo estamos hablando de que estamos a las puertas de la Operación Paso del Estrecho, es una operación importante, que supone un caudal de vehículos y de personas muy elevado, y que por lo tanto lo que no podemos estar es de manos cruzadas hasta que ocurra una vez más estas retenciones, ya digo, interminables, y que al final desiste mucha gente. Es que Ceuta tiene 2 salidas, por vía marítima y por vía terrestre. Por vía marítima somos rehenes de este monopolio de las navieras con los precios y con los servicios que prestan, y por otro lado somos rehenes de la frontera, que no deja de causar problemáticas a todo el mundo, ¿no? Y creemos que es hora de que se tomen medidas. Manuel, este colapso provoca perjuicio a los ceutíes, a los turistas y también a la economía. Exacto, pero decir que qué casualidad que tenga que estar Mohamed Ali en una cola esperando para que ahora Caballa vuelva a sacar la Mohamed Ali no estaba en la cola. Las imágenes que publica Mohamed Ali no son de gente que nos la han trasladado, y por lo tanto, y además Mohamed Ali, además de ser Mohamed Ali, es un ciudadano. Entonces tenéis que rectificar en un medio de prensa que dice que Mohamed Ali sí que estaba en la cola, por eso te digo. Mohamed Ali estaba en la cola, pero las imágenes no quieren decir que tienen que ser. Pero que a lo que me es que además ese es el debate, es decir, si Mohamed Ali estaba en la cola, ¿cuál es el problema? Mohamed Ali es un ciudadano ceutí, como todos, que sufre también la problemática. A lo que me refiero que Caballas vuelva a sacar. Que habléis de este tema, a lo que me refiero que Caballas volváis a hablar de este tema. Es un tema que sí está claro, que es una situación desesperada, una situación que colapsa no solamente a los que entran de la frontera y a los que salen, sino que también a las barriadas del alrededor, porque no pueden pasar los autobuses, porque no pueden pasar los taxis, porque los vehículos de los familiares o de los vecinos que viven tanto en el Príncipe Felipe como en el Príncipe Alfonso, Arcos Quebrados, Loma Colmenar, se ven que en su rutina diaria se ven colapsados, se ven que no pueden tener un tránsito fluido. Entonces, es una problemática. ¿El gobierno local podría hacer algo más? El gobierno local está trabajando en colaboración con delegación del gobierno, está trabajando en ver cuáles son las soluciones y las vías para poder, de alguna manera, hacer que fluya de una manera más efectiva el tránsito del tráfico, porque, como te he dicho, el gobierno de la ciudad es el primero que entiende que hay una problemática, y tanto delegación del gobierno también entiende que hay una problemática y que tiene que verse refrendada y solucionada. Eso lo entendemos perfectamente, y aparte que en múltiples ocasiones el gobierno ha salido a decir que sí, que se está estudiando vías para poder solucionar el problema, tanto de los porteadores como del tránsito de los vecinos del país
de nuestro país vecino, gente, los nacionalizados marroquíes que vienen a comprar aquí, hacer sus compras. Sí que es cierto que ahora con el Ramadán se enfrenta un poquito más la situación porque se complica, porque ahora mismo tanto los marroquíes como nosotros, pues tanto entramos como salimos para hacer nuestras compras diarias, ¿no? Para el mes sagrado que tenemos dentro de un par de días, dentro de 10 días. Entonces, es una problemática que es real, que se entiende como real y que está ahí, y que nosotros, el Gobierno, está buscando las vías para su solución, porque no se puede quedar de esa manera. Pero pasa el tiempo y no se ve una solución real a ese problema tan grave. Pues ahí estamos trabajando, principalmente con la apertura del Tarajal 2, se está viendo la posibilidad. La que habéis pospuesto tantas veces, los deberes que tenéis ahí tantas veces. Es una vía de solución. Date cuenta que el polígono del Tarajal mueve diariamente un tránsito de personas increíble, ¿no? Entonces es una problemática. Entonces con el Tarajal 2 se está intentando de alguna manera pues hacer más fluido ese tránsito de comerciantes y ese tránsito de porteadores para que de alguna manera la frontera no se vea tan saturada, que se están estudiando, desde el Gobierno se están estudiando pues cuáles son las posibles vías para su solución. Yo creo que, perdóname Paulina, que hay que aclarar un par de conceptos. Y más cuando últimamente, no sé qué le ha dado al equipo de comunicación del Partido Popular, que le ha dado por confundir a la gente y además de una manera cutre hasta el punto de justificar o de autodarse pues, propuestas que en plenos en los que tampoco ha presentado propuestas, pero bueno, eso es otro tema. Centrándonos en el tema de la frontera. Vamos a hablar solamente desde mayo del 2015 hasta mayo del 2016, en este año de legislatura que llevamos. Caballas ha llevado el problema de la frontera al Pleno, ya sea en propuestas o en interpelaciones, más de 4 veces. Caballas ha acudido a la delegación del Gobierno en repetidas ocasiones, ya sea por vía telefónica o presencialmente, para tratar el tema de la frontera. Caballas ha acudido in situ y se ha reunido con los empresarios del Tarajal, en más de una ocasión. Caballas se ha reunido con la Confederación de Empresarios Ceutíes para tratar precisamente los problemas del Tarajal y los problemas de la frontera, en más de una ocasión. Sin embargo, ahora, no sé por qué, os agarráis al hecho de que Mohamed Ali parece ser... Déjame, por favor. Te digo porque lo he leído en un medio de comunicación, únicamente. Claro, los medios de comunicación para qué están. Los medios de comunicación están para comunicar a la opinión pública lo que sucede. No, perdona, y si no es así, lo corregís desde vuestro... Ahora si quieres intervienen brevemente. Mohamed Ali, además de ser coordinador general de Coalición Caballas, es un ciudadano ceutí. Y como ciudadano ceutí sufre de la misma manera el colapso diario de la frontera, sea para entrar o para salir. De modo un ejemplo parecido a esto lo vimos en el barco con Juan Viva, la famosa foto. Sí, pero es que la diferencia... Fue muy atacada, la diferencia fue la siguiente. La diferencia es que Caballas tiene como eje estratégico de su política municipal la situación del acceso a Ceuta, sea por vía marítima o por vía terrestre. Es más, tiene como eje estratégico también el que se solvente de manera inmediata la problemática del Tarajal, y además de que Ceuta se dote de una aduana comercial. Eso forma parte del ABC político de nuestra formación. Es más, cuando hablamos del Tarajal, Caballas ya presentó en el 2008 un plan integral de remodelación del Tarajal. Es más, en esta misma legislatura, en este primer año, 2-3 meses atrás, Caballas volvió a presentar un plan de choque para actuar de inmediato en el Tarajal y en el perímetro fronterizo. Por lo tanto, decir que ahora mismo simplemente se da el hecho de que Mohamed Ali haya coincidido en un colapso, que por eso nosotros le estemos dando mucha caña, eso es mentir. En cuanto a comparándolo... Termino, Melel, comparándolo con el tema de IVA. La diferencia es que vuestro Gobierno ha hecho lo siguiente: ha sido defender las navieras y los intereses del estrecho de las navieras hasta la saciedad. Y en el momento en el que Vivas se quedó atascado y quedó en el suelo sentado, se revoltó todo el mundo. Siempre lo hemos defendido y lo hemos trabajado siempre y hemos buscado soluciones para las navieras, siempre desde el Gobierno. Y estudiáis. Manal, escúchame, por favor. Perdón. Te lo pido. Termina si quieres brevemente esto y pasamos a otro tema, porque como siempre se nos va el tiempo. Digo que desde el Partido Popular siempre hemos abierto posibilidades a solucionar tanto el tema de las navieras como el tema de la frontera, pero que te digo que si realmente no es así, yo entiendo que Mohamed Ali es un ciudadano como todos nosotros, evidentemente, y sufrimos de la problemática, de cualquier problemática de la ciudad, pero que si no es así, desde vuestro área de comunicación tenéis que solucionarlo, porque en una prensa digital aparece que Mohamed Ali estaba en la cota. ¿Y qué problema hay? Pero ¿Cuál es el problema? Manal, te quiero preguntar, Manal, si no nos pasamos a publicidad. Manal, si no pasamos, terminamos el programa, os lo pido por favor. Tenemos que hablar de la encuesta de condiciones de vida. Los datos vuelven a ser un poco mejor para Ceuta, pero todavía siguen siendo bastante malos, hasta 9 puntos de diferencia esa tasa de pobreza con respecto a la media nacional.
Sí, pero nosotros desde el Partido Popular y desde el Gobierno, ante la situación de la pobreza, pues siempre hemos estado sensibilizados y siempre hemos estado trabajando directamente para encontrar soluciones para mejorar ese índice, ¿no? El ejemplo claro es la apertura de los comedores, de que ningún niño se encuentre en situación de precariedad a la hora de poder por lo menos tener sus 3 comidas diarias. Y sí, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando esos datos y ahí estamos luchando para que sigamos pues enfrentando y mejorando los índices de la pobreza y de las situaciones precarias que están pasando en la ciudad. Yo te presumía un poquito más rigurosamente. Seamos objetivos. En 15 años de gobierno del Partido Popular la pobreza ha aumentado hasta llegar al punto de que 4 de cada 10 ceutíes se encuentran en situación de pobreza, el 7% en exclusión social, el 80% de los jóvenes en paro y, evidentemente, el paro ya tenemos un paro endémico y estructural de 13.000 hasta los 15.000 ceutíes anualmente. Y no pasa nada, ¿eh? Todo esto como números objetivos oficiales de este gobierno. La pobreza está ahí, la desigualdad está ahí, la desigualdad territorial en Ceuta está ahí, la diferencia entre centro y periferia está ahí, el abandono de las barriadas están ahí, pero no pasa nada, tenemos un gobierno sensible, un gobierno que se preocupa, un gobierno que no duerme. ¿Por qué? Porque los ceuteños lo están pasando muy mal. No pasa nada, a pesar de gestionar 300 millones de euros de presupuesto. ¿Qué hacemos nosotros? Proponemos alternativas, para que luego no se nos achaque demagogos, populistas y no sé cuántas más tonterías. Caballés, en el próximo pleno llevará como propuesta, tal como lo anunció en su momento en el encuentro informativo con los medios de comunicación, una propuesta para que Ceuta se le dote de un presupuesto de emergencia social. Emergencia social, que incida en la pobreza, que incida en la desigualdad y que incida, evidentemente, en el desempleo y en el desequilibrio territorial que existe en esta ciudad, ya sea a nivel de equipamientos, a nivel de infraestructuras o a nivel de dotaciones municipales. Luego tenemos, al otro bando, un gobierno que dice que de esto no hay absolutamente nada, que Ceuta se está muy bien, que no hay diferencia entre centro y periferia, que no hay paro juvenil, que no hay, que la situación que nosotros dibujamos, que la situación que nosotros dibujamos, que haya un paro no te he interrumpido, no te he interrumpido, que la situación que dibuja la oposición es totalmente exagerada y magnificada cuando los números están ahí, cuando las colas en el paro están ahí, cuando las colas en el economato están ahí, cuando las colas para Cáritas están ahí, etcétera, etcétera. Y evidentemente el Banco de Alimentos. No olvidemos la labor social que está haciendo muchísima gente para paliar mínimamente la pobreza y la desigualdad que estamos sufriendo aquí los ceutíes. Pero no pasa nada, son números que la oposición se inventa o no sé cuántas más tonterías. Total, para ir al grano, Caballés espera realmente, porque ahora mismo estamos hablando de un problema de ciudad. No estamos hablando de un partido u otro, no estamos hablando de unas siglas u otras, de un color político u otro, de un liderazgo político u otro. Esto nos supera a todos. Ceuta necesita de un plan de emergencia social, un presupuesto de emergencia social. Ceuta necesita ser salvada. Lo que no puede ser es que en una ciudad que gestiona un presupuesto tan elevado, siga sufriendo los problemas de desigualdad que sufre y de pobreza que sufre. Y una cosa, aquí, por favor, vamos a tener un poquito de vergüenza. Vamos a tener un poquito de vergüenza cuando hablamos de los comedores escolares o cuando hablamos de los comedores sociales. Un gobierno que lo cerró y Caballés se vio obligado a recurrir a la calle, a recoger firmas para que vuelvan a ser abiertos. Eso, decir ahora mismo que el gobierno lo que más le preocupa es la pobreza infantil o los comedores escolares o los comedores sociales es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. Ahora sí, Manal. Eso es falso. Eso es falso porque la sensibilidad y la solidaridad de este gobierno siempre ha estado patente. Muy siempre, sensible, desde un primer momento. Lo he dicho. Con todos los más necesitados, y los más desfavorecidos. Siempre. La postura de este gobierno y de este partido siempre ha estado por delante tratar a las personas desfavorecidas y necesitadas como algo prioritario, De hecho, desde Asuntos Sociales se está haciendo un trabajo encomiable, atendiendo a todas las familias necesitadas, a todas las familias necesitadas. Nunca hemos negado el que en Ceuta haya un paro estructural. Sí, lo hemos dicho claramente, ha salido el presidente Vivas, ¿cuántas veces lo ha dicho? Que sufrimos por desgracia, de un paro alto y estamos buscando las soluciones para que de alguna manera pues podamos paliarlo, pero desde Asuntos Sociales, desde ayudas a las familias en pagar luz y agua, desde los paquetes de IMIS, desde por favor, todos, la lista de espera están ahí, la gente que no está cobrando las prestaciones están ahí. Se están atendiendo y los datos están ahí, que se están atendiendo a todos los usuarios y se le están atendiendo en sus necesidades. Como en la primera parte, Moaz, cierras tú la tertulia también. Eso no es cierto, vamos, es un poquito riguroso decir que Ceuta lo está haciendo bien a nivel social, eso es mentira. Hombre, la lista de espera para que la gente cobre la ayuda a pagar sus recibos de luz, a las ayudas al alquiler, a la ayuda del IMIS,
Entonces esta gente hay una lista de esperas brutales y decir ahora mismo que el gobierno cumple, eso es mentir, por favor, no insultemos a la gente. Solamente voy a cerrar con un número, para que luego no se diga de que, con esto que hacía yo antes referencia, de que no todo el mundo del Partido Popular es malo. Pero bueno, aunque venga de un gobierno en que un presidente haya sido hasta imputado, no pasa nada. Vamos a hacer la comparativa con nuestro gobierno de la ciudad de Hermana de Melilla, donde se destinan 1.000 euros por pobre y en Ceuta 350 euros redondeando. Por lo tanto, decir que ahora mismo lo que más le preocupa a este gobierno, no, si sensible es, se preocupa, de verdad, que tenemos un presidente muy bueno. Si yo lo digo, Vivas, a mí me encanta. Es un tío sensible, me cago en 10. Es un tío sensible que se preocupa por lo el cual es magnífico. Manal, muchísimas gracias. Manal, muchísimas gracias por haber estado aquí a los dos. Tenemos que hacer una pequeña pausa, ellos siguen hablando. Muchísimas gracias, Manal, muchísimas gracias, Muad. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta estará con nosotros Hamed Abdellah, técnico. Muad, déjame hablar, por favor, que quiero presentar al siguiente invitado. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Pasamos a publicidad y a la vuelta estará con nosotros Hamed Abdellah, como decía, técnico de Cruz Roja, que viene a hablarnos del Día de África. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta, como les he anunciado, con cierta dificultad antes de irnos a publicidad. Hoy nos acompaña Hamed Abdellah, técnico de Cruz Roja en ERCETI, profesor de español en ERCETI. Buenos días. Buenos días. Que viene a hablarnos del Día de África, que se celebró ayer, se conmemoró ayer, pero de hecho seguís haciendo actividades también. Exactamente, sí, llevamos casi una semana larga haciendo actividades de diferentes tipos. ¿Sí? ¿Cuál es el lema que habéis escogido para este año, desde Cruz Roja? Bueno, el lema es el de África, que no es un país. África no es un país y bueno, sobre todo lo que se intenta es visibilizar una población que tenemos ahí que normalmente no lo suele ser. Si no te importa hablar un poquito más alto, lo digo para que lo... que yo siempre pierdo unas voces muy... Pues entonces me decías que eso, que el lema era visibilizar el continente que quizás es el más olvidado, bueno, quizás no, con seguridad es el más olvidado. Exactamente, sí, nada, mediante varias actividades culturales, deportivas, pues se intenta darle voz a los que normalmente durante todo el año no suelen tenerla, por lo menos a nivel de publicidad y nivel de comunicación. Porque nos hemos acostumbrado quizás a escuchar los datos de pobreza de este continente y casi eso, nos hemos acostumbrado y no le hacemos el suficiente caso tanto a la sociedad como también los políticos. Exactamente, normalmente se suele relacionar a lo que es el continente africano con la pobreza, con la miseria, que sí, pero que también hay otra parte que no, bueno, una cosa es un continente pobre y otro empobrecido. Entonces, ahí nosotros nos solemos, por ejemplo en el CETI, la población que solemos tener subsahariana ahí, ¿no? Suele ser variopinta. Es decir, que no solamente tenemos a los empobrecidos, sino gente que emigra por diferentes causas, bien políticas, culturales, incluso de problemas étnicos y tal. Eso que dices es muy interesante, eso, desde fuera se da la sensación de que únicamente emigra la persona que le faltan recursos económicos y puede haber muchas causas para tomar la decisión de emigrar. Exactamente, no, para nada. Normalmente es el que se nos vende para los medios de comunicación, pero que no, es totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. En Cruz Roja se hacen muchos proyectos en África. Sí, me parece que llevamos muchísimos proyectos ahí en el continente africano que tocan varios ámbitos, desde el educativo, el sanitario, el económico, y hay una cobertura de muchísimos millones de usuarios que se atiende desde Cruz Roja. Te quería preguntar también, Hamed, ya centrándonos en esas actividades que habéis venido realizando en el CETI. Sí, pues nada, normalmente desde que yo estoy, por ejemplo, ahí en el CETI trabajando, que hace unos 3 años, el 25 pero antes se hacía también, dedicamos una semana, casi 10 días, para celebrar o conmemorar este día, y cada uno desde sus departamentos, pero nos organizamos de tal manera que no se note que no se note que cada uno esté haciendo una cosa independiente. Por ejemplo, en mi caso, que yo llevo el departamento de formación junto a unos compañeros
profesora de alfabetización de informática, además de ocio y deporte. Para dar un ejemplo, hace 3 semanas nos llamaron de la biblioteca municipal, pidiéndonos de que ayer, por ejemplo, que iba a haber una charla sobre la presentación de un libro de Antonio Lozano, precisamente tocando el tema de la inmigración, que se titula Me llamo Suleimán. ¿Qué cuenta ese libro? Pues cuenta lo que acabamos de decir, es decir, que la inmigración no solamente son cifras con las que nos suelen bombardear diferentes medios de comunicación, sino que hay vida, sentimientos, y sobre todo humanos, personas más que cifras o cosas, porque solemos cosificar lo humano. Y el autor nos invitó a asistir a este club de lectura. Y que se celebró ayer por la tarde. Ayer por la tarde en la biblioteca, exactamente. Y me dijo que le encantaría que asistieran los protagonistas del día y luego los protagonistas de su obra. Desde mi departamento, que yo estoy dando el español avanzado, es decir, L2 como lengua extranjera, intenté proponérselo a los estudiantes, pero como es una novela un poco larga, entonces o tenía que sacrificar las diferentes actividades que llevaríamos a cabo o dedicándolo exclusivamente a la lectura de la misma y comentarios. Entonces dije, voy a hacer una lectura rápida. Cuando leí no tuve más remedio que volver a leerla, pero con la intención de sacar de ahí algo práctico, y se me ocurrió la idea de representarla teatralmente. Sí, le pedí permiso al autor, me lo concedió encantado y llevamos a cabo la representación de la obra. Lo hicimos tanto en la facultad como en el CETI. ¿Y por qué tuviste que volver a leerla? ¿Porque te había impresionado mucho? Sí, porque impresionó en el sentido que veía en el libro lo que normalmente solía ver normalmente en el CETI, en el día a día. Incluso, por ejemplo, ayer en la tertulia hubo participantes que llegaron a criticar al autor la falta de morbo, es decir, de situaciones crudas o más duras. Que había contado quizás los hechos de manera más objetiva, sin centrarse a lo mejor... O más que objetiva, es decir, más light, en el sentido de que no fue tan duro con los casos que se suelen dar. Primero, el autor dijo que la novela estaba dedicada a estudiantes jóvenes, es decir, de bachiller secundaria, por lo tanto tendría que ser tal, pero que además de eso yo veía que había casos en el CETI que superaban en sufrimiento, pero nos tenemos que acostumbrarnos a que hasta que no sea algo morboso, que no, claro. Porque era simbólico aquello. Entonces, saquemos de ahí una obra de teatro y se llevó a cabo en la facultad y en el CETI. Pero además de eso, intentamos adornarla con canciones, por ejemplo, una de Manu Chao, la de Clandestino, un poema cantado también por Juan Manuel Serrat, también, y varios recitales poéticos de los residentes. ¿Y quién participó en esa obra de teatro? Sobre todo ellos, bueno, todos ellos, residentes todos. Intenté buscar el perfil de cada personaje que yo tenía en clase que era parecido o similar al de los personajes, es decir, que la realidad superaba en este caso la ficción. O sea, que tú fuiste haciendo una especie de casting. Exactamente, sí. O sea, casting sobre todo a nivel... ¿De casting de la obra? Sí, de la obra y no solamente de la obra, porque cuando abrí la posibilidad porque teníamos que de cantar unas cuantas canciones, entonces empezaron a haber un montón de usuarios residentes que querían participar, pero que no podíamos porque no teníamos tanta cobertura. Entonces fui seleccionando a los cantantes y a los actores. ¿Y cuándo se representó? Se representó en la facultad, lo hicimos en la facultad antes de ayer. ¿Y ¿Cómo fue? Bueno, sobre todo a los asistentes les encantó, porque fue una mezcolanza de género, y luego el hecho de vivirlo así tan de cerca, que yo no... bueno, según la evaluación que tuve desde lo más cercano hasta gente que nos conocían, pues les gustó un montón. Eso sí, hubo una pequeña diferencia entre la representación que se hizo en el CETI y la otra en la facultad, porque como varía el receptor, tendría que variar también o cambiar. O sea, que me disteis todos los detalles. Sí, sobre todo porque, de hecho, ayer se habló también en la tertulia y a lo que yo me opuse respecto a algunos comentarios, porque le criticaron al autor de que ¿por qué no fue tan realista, no es tan realista en contarle a los inmigrantes lo que iban a encontrar aquí en Europa? Es decir, que a ver de qué manera les decimos que se queden en sus países, que aquí no hay nada que... Es difícil. Dificilísimo porque huyen
huyen de la muerte, que no es que tenga otra elección. ¿Cómo se le niega a una persona la búsqueda de la esperanza? Exactamente. Entonces yo, cuando la representamos en la facultad, como mi mensaje era, mi mensaje, el del autor, que estoy haciendo de cada autor, pidiéndole permiso, hablando con el permiso de don Antonio Lozano, le dije que cambiaría el mensaje porque estaba dirigido a los estudiantes universitarios, a los no emigrantes. Sin embargo, entonces, quité la parte dramática final. Sin embargo, en el CETI paramos la representación cuando llegan a... Es decir, el bosa es un término que suelen utilizar mucho, que es libertad. Una vez que entran al otro lado de la frontera, pronuncian esta palabra del bosa, dándole esperanza. El CETI se para ahí, la obra. Se para ahí, porque no le puedo cortar las alas. Es imposible cortarle las alas. Para ti tiene que ser muy gratificante hacer algo así, ¿verdad? Sí, la verdad es que si de algo me siento orgulloso es de poder tener este privilegio de trabajar con ellos. Trabajar con ellos porque, primero, han conseguido romper los asquerosos prejuicios que tenemos con respecto a este tipo de población y luego de la riqueza y la esperanza que te transmiten, de la que carecemos en esta parte de la frontera. Y también para el autor tiene que ser muy bonito ver cómo asistió su texto asistió a las dos representaciones. No, a la primera no pudo porque tenía que hacer un recorrido a lo largo del Ceuta, pero a la segunda sí, y le gustó, le pedí permiso para suprimir la segunda la parte esta dramática, que me lo concedió, pero le gustó. ¿Y ayer cómo fue el encuentro con...? Sí, ayer... ¿Con el autor o con...? Sí, con el autor, eso Pues nada, como le había enviado un correo, un email, diciéndome de que que no iba a poder asistir a la facultad, y nada, cuando entró yo por la cara, no lo conozco personalmente, entonces le dije, él como tan campechano que es y humilde, siendo tan grande como es, nada, se sentó como todo... ¿Y compartió unos minutos con, hablamos los asistentes? No, en ese momento no, porque estábamos liados tuvimos un problema de audio en el ¿Problema del directo? Exactamente. Entonces como estaba yo ahí organizando, entonces le pedí perdón, pero luego tuvimos una charlita después de la lectura que se hizo por la tarde, le encantó. Antes de hablar de otro tema, me interesan dos preguntas. Por un lado, ¿qué te ha contado el autor de cómo fue la documentación para hacer ese libro? ¿Cómo se documentó? El autor normalmente es un buen conocedor de la realidad africana y además no solamente eso, según lo que nos dijo ayer, es que le encanta todo lo que... De hecho, escribió ya varias obras al respecto y es algo que le toca de cerca. De hecho, es él de origen tangerino, él es español pero nació en Tánger y luego se trasladó a Canarias, pero que el tema africano, y yo lo noté porque una de las observaciones que le hice fue que pude detectar ahí la visión africana de, por ejemplo, cuando describe relación sujeto-tierra, que normalmente el protagonista es un africano, no lo hace de la misma manera que lo hacemos nosotros desde aquí, de esta parte, porque la relación sujeto-espacio occidental no es la misma que África. Es como si en esa visión personifican más a la tierra porque hay un contacto más. Entonces esos son detalles que delatan que la persona tiene muchísima más relación con ese mundo. Y otra pregunta que te quería hacer sobre eso es ¿cómo ha sido la labor de trabajar con los actores? ¿Se han implicado en su papel? Sí, yo lo que hice fue, el primer resumen fue de contenido, es decir, yo planteé las ideas, la idea es esta, expláyate. Entonces cada personaje dice, tú me tienes que transmitir esta idea. O sea, le dice un poco de carta blanca, digamos, para que ellos... Transmíteme esta idea. Entonces él, como son cosas que han vivido, o bien a nivel personal, entonces no han tenido ese problema. Y luego como les di la posibilidad de hacerlo, o bien en sus lenguas maternas, o bien en francés, porque se tradujo, entonces tuvieron más facilidad de hacerlo, pero que se notaba que sabían de que estaban padeciendo, que estaban viviendo. Me tiraría 3 horas hablando de este proceso, pero le tengo que preguntar por el resto de actividades Sí, luego aparte durante el resto de la semana pues tenemos un compañero, Yahweh, que se encarga del departamento de deporte. Entonces él ha estado llevando a cabo varias competiciones a nivel voleibol, baloncesto, fútbol,
Y era un torneo, bueno, es un torneo que se iban turnando los diferentes equipos en diferentes deportes y ganaron el CETI. El trofeo se lo llevaron los del CETI, los residentes del CETI, también los de la facultad, chavales de la facultad. Y también teníamos previsto hacer uno de degustación gastronómica que se anuló por un problemilla que tuvimos a última hora. Un baile que tuvieron una residente, se les vistió a su estilo africano y hicieron un baile, las canciones y nada, y luego le dejamos espacio libre para que canten. ¿Y qué aceptación suelen tener este tipo de talleres? ¿Se suele haber, no solamente en la obra de teatro, sino en general, suele haber bastante implicación de los residentes? Ya, sí, los residentes, ya le digo que tienen, es que no sabría cómo, cualquier cosa que se les propone, tienen una gana de vivir, ¿sí? Vamos que, por ejemplo, yo desde mi ámbito de formación de español, yo tengo alumnos que en cuestión de 3 meses te pueden escribir un texto con todos los tiempos con los que solemos tener nosotros problemas a la hora de conjugar, un tiempo en pluscuamperfecto indefinido, en cuestión de 3 meses, que es difícil, y lo consiguen, porque son gente que son como una esponja. Entonces tú das clases nivel avanzado, Sí, avanzado, sí. Normalmente suelen ser gente que ya han sido alfabetizados. Luego tengo la compañera Teresa, la que se encarga de los que no han tenido esa suerte de haber estudiado. Pero los míos, los que suelen venir conmigo, suelen haber sido chavales que han estudiado, con carrera, incluso gente con grandes títulos, vamos. Y Jaime, ¿cómo suele ser el día a día en el centro de estancia temporal? Un día normal para ellos, simplemente que suelen tener algún tipo de dificultad a nivel económico, por lo tanto tienen que salir a buscarse la vida guardando coches o lo que ellos le llaman el dale, que es el... Sí, exactamente, entonces eso es... Hay cosas detrás de esa... La otra vez, una vez le pedí a un alumno que me describiera cómo es que las mujeres no las veía yo tanto en... Entonces me dijo que había algunas comunidades que los hombres que trabajaban hacían una especie de un cupo para las mujeres, es decir, porque eso se hace por comunidades, cameruneses, guineanos. El dinero recolectado pues lo dedicaban a parte del mismo, se lo daban a las mujeres para que puedan comprar sus cosas y tal. Y bueno, ¿cuál es la nacionalidad ahora predominante en el CETI? Hay de todo, pero sobre todo se resaltaría cameruneses, guineanos, eso como varía dependiendo de las circunstancias políticos, geoestratégicas que pasan por ahí, pues solemos tener, esos van por temporada. Sí. Unas veces son mayoritariamente guineanos, otras cameruneses, malienses, que también tuvimos una racha de malienses, argelinos, en un porcentaje alto de argelinos. Guinea-Conakry también. Guinea-Conakry, sí, Guinea-Bissau, sí, sobre todo, sí. Y siempre con la esperanza de que llegue el momento de la salida. Sí, del laissez-passer, que es la... Después tenéis constancia de cómo les va una vez que salen del CETI. Con algunos seguimos manteniendo contacto, por ejemplo, por el Facebook y tal, porque sí, porque como ellos hasta que no llegan no llegan. De hecho, ayer cuando hablamos con el autor, una cosa que subrayé en la novela era que él describió 3 tipos de fronteras indirectamente, la frontera natural, que suelen superarla, que es el desierto y el mar, la política, y luego la simbólica, que es la que no hemos conseguido superar nosotros. Es decir, que una vez instalado y tal, porque la historia es que Suleimán al final es repatriado a su país, después de haber estado en un centro de menores, a los cumplidos 18 años. Al final es triste, claro. Exactamente, entonces la pregunta que se nos hace es, ¿hemos conseguido nosotros superar la frontera simbólica? Por lo visto no. Y los prejuicios. Sí, es eso. De la sociedad. Exactamente, es eso. Pues muchísimas gracias por haber pasado aquí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy amable, gracias. Pues nosotros nos despedimos. Recuerden, mañana volvemos, tertulia sindical en este caso, y una entrevista con el director de la Biblioteca Pública, Adolfo Suárez, que viene a hablarnos de la Feria del Libro. Que pasen buena tarde y hasta mañana.